Ahora sí. Pregunta, ¿cuál es la integral de z? La integral de dz es z, ¿cierto? Ahora lo tengo que evaluar entre el límite superior, que son 4 menos y cuadrado, menos el límite inferior, que son x cuadrado más 3y cuadrado, que con ese menos me quedaría menos 3y cuadrado, ¿cierto? Luego tenemos de y de x. Entonces, acá tenemos integral, integral. ¿Qué nos queda? Nos queda 4 menos 4y cuadrado menos x cuadrado y tenemos de y de z, de x. Ahora lo que vamos a hacer es integrar con respecto a y. Entonces la integral del 4 es 4y. La integral del 4y cuadrado van a ser 4y al cubo partido por 3 menos la integral de x cuadrado, que sería x cuadrado y, evaluado entre el menos 1/2 raíz de 4 menos x cuadrados hasta el 1/2 raíz de 4 menos x cuadrado. Solo que estoy recién aprendiendo y ahí tenemos el dx. Entonces tenemos integral, acá tenemos 4 por y. ¿Quién sería el superior? Sería 1/2 raíz de 4 menos x cuadrado, ¿cierto? Menos 4 tercios, y nos quedaría raíz de 4 menos x cuadrado, el 1/2, que me quedaría 2 tercios. Esto elevado a 3, ¿cierto? Después tenemos menos x cuadrado por 1/2 raíz de 4 menos x cuadrado. Menos, ahora cuando vale menos 1/2. Entonces vamos a quedar menos con menos más, 4 por 1/2 raíz de 4 menos x cuadrado. Va a quedar un menos con ese menos más, con ese menos menos. Entonces vamos a tener 4 tercios por 1/2 elevado a 3 por la raíz de 4 menos x cuadrado elevado a 3, ¿cierto? Después viene menos x cuadrado, bueno, menos con el menos de la fórmula más y con el menos de acá menos. Entonces me va a quedar x cuadrado por 1/2 raíz de 4 menos x cuadrado de x. De ahí tenemos todo ese choclón que está ahí. Entonces voy a borrar acá arriba para continuar. Y también voy a borrar esto porque no me sirve. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué donde dice menos 2 tercios? ¿Por qué el 2 está arriba? O sea, me refiero a que está el 2 de abajo, Porque son 4 tercios. Sí. Ah, tenéis razón, se eleva a 3. Ya, vamos a borrar eso. ¿Qué pasó? Aparte mi computador un poquito lento. Hoy la pregunta que ha sido está re larga. No, en realidad yo para qué hago preguntas tan largas en la guía. Ya, entonces acá, claro, aquí sería 4. Y aquí esto lo voy a partir por 2 elevado a 3. Ahí sí. Es casi lo mismo que acá. Entonces me quedó integral igual integral del menos 2 al 2, que es la x, ¿cierto? Ese término es igual a ese término, ¿cierto? Si yo simplifico él con él, me queda 2. Si acá simplifico él con él, me queda 2. Entonces tengo 2 raíz más 2 raíz. Eso me da 4 raíz. Después viene un menos. 2 elevado a 3 es 8, ¿cierto? Esto es 8. Si el 8 lo simplifico con el 4, aquí me va a quedar 2. Y 3 por 2 son 6. O sea, acá tengo un sexto de la raíz, que vendría siendo el mismo número
que tengo acá, ¿cierto? Ambos negativos, por lo tanto se suman. Y si yo sumo menos un sexto son menos 2 sextos. Menos 2 sextos es lo mismo que menos un tercio. Entonces acá tengo menos un tercio raíz de 4 menos x cuadrado al cubo. Después viene menos. El con él son iguales, por lo tanto se suman. Tengo un medio más un medio que es un entero. Entonces acá tengo x cuadrado raíz de 4 menos x cuadrado. Y esto de x. Entonces lo que tengo que hacer ahora es integrar eso. ¿Alguien de los presentes me podría decir cómo yo puedo integrar eso? Distribuyo por cada por cada resta. O sea, me puedo fijar que... Ahí la raíz del 4 menos x al cuadrado, ahí hay 2, no se puede restar así como el 4 menos x al cuadrado. Con él lo puedo factorizar. Entonces Sí. me voy a quedar integral del menos 2 al 2. Entonces si voy a factorizar él con él, me va a quedar un 4 menos x cuadrado multiplicado por la raíz de 4 menos x cuadrado menos un tercio de la raíz de 4 menos x cuadrado al cubo de x, ¿cierto? Entonces ahora tengo integral del menos 2 al 2. Esto es lo mismo que elevado a un medio, esto es lo mismo que elevado a 1, 1 más un medio son 3 medios, o sea, estamos hablando de que esto es raíz de 4 menos x cuadrado al cubo, ¿cierto? Menos un tercio de la raíz de 4 menos x cuadrado al cubo. Y curiosamente, eso es integral del menos 2 al 2, ¿cierto? Un entero menos un tercio son 2 tercios. Me quedan 2 tercios y me queda la raíz de 4 menos x cuadrado elevado a 3 de x. Y esta es la integral que tengo que calcular. Bien, ¿alguno de los presentes me podría decir cómo yo podría calcular esa integral? Cambio de variable, ¿no? Ya, ¿qué cambio de variable podríamos usar ahí? 4 menos x al cuadrado. Ya, pero su diferencial no está ahí mismo. Sí. ¿Alguna otra sugerencia? Integración por parte. Integración por parte. ¿Usaríais por parte? ¿Verdad? Es que yo había usado eso, pero me da algo bien re largo y después tenía que hacer otro cambio. Bien, yo usaría otra. A ver, ¿alguien sabe cuál podría usar yo? ¿Alguien se le ocurre? Mientras borro. ¿Alguien se le ocurre qué tipo de sustitución tengo que usar ahí? Trigonométrica. Muy bien, sustitución trigonométrica. O sea, en este caso tengo que decir sea z igual a, perdón, sea x igual a, tengo un 4, necesito que para que me quede acá una razón trigonométrica, acá necesito un 2, para que al elevarlo al cuadrado me quede el 4, y así me va a quedar un 1 menos algo al cuadrado. Yo sé que 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Entonces aquí voy a colocar seno de z. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, de acá, yo sé que el de x va a ser la derivada del seno, que es coseno z de z. Entonces, esto me va a quedar integral 2 tercios, integral del menos 2 al 2, de la raíz de 4 menos 4 seno cuadrado de z al cubo por dx, que son 2 coseno z de z. Acá tenemos 2 tercios, integral del menos 2 al 2. Acá tenemos, voy a factorizar por 4. El 4 va a salir de la raíz con un 2. El 2 se la va a elevar al 3, me va a quedar 8. El 8 se va a multiplicar con este 2 y aquí me va a quedar 16.
Aquí adentro de la raíz, como factoricé, me va a quedar un 1 menos seno cuadrado, el cual es coseno cuadrado, y el coseno cuadrado elevado a 3, o sea, el coseno cuadrado con la raíz se va, entonces me queda coseno, y elevado a 3 me va a quedar coseno elevado a 3 de z, por. Ya, y aquí vamos a hacer unos cambios. Primer cambio, recién cuando saqué el 2, o sea, cuando saqué el 4, me faltó este 2. Entonces este 2 también va a multiplicar acá, lo voy a escribir acá afuera. Y lo otro es que este coseno se va a multiplicar con este coseno elevado a 3, que me va a quedar coseno elevado a 4 de z. Ojo que estos no son los límites de integración oficiales, porque esos son del x, no del z. Así que aquí mejor le vamos a llamar z1 y a este le vamos a llamar z2, por el momento. Bien. ¿Cómo se integra un coseno elevado a 4? Separa un coseno y un coseno al elevado a 3. Y después pasa el coseno de... Cuando es El impar, se puede. Pero cuando es par no es tan fácil. ¿Alguien sabe qué podríamos utilizar acá? ¿Pues a alguien se le ocurre? Hay que utilizar una fórmula trigonométrica Ya. que Bueno, luego hay que reemplazar. Así. Hay una fórmula, aparte, que dice que, estoy con el... Tienen que tener paciencia porque yo con lo tecnológico soy un asco. Hay una fórmula que dice que el coseno de un ángulo es igual a la raíz, bueno, hay un más y un menos, a 1 más el coseno de 2 veces ese ángulo partido por 2. Esta fórmula tiene que relación con el coseno del ángulo medio, porque si ustedes se dan cuenta, este ángulo que está acá es el doble de este, o mejor dicho, este es la mitad de este, ¿cierto? Eso significa que yo puedo esto elevarlo al cuadrado, entonces acá me va a quedar coseno elevado a 2 de teta, y aquí me va a quedar 1 más coseno de 2 teta partido por 2. Y ustedes si se dan cuenta, se fue la raíz. Y de hecho yo puedo volver a elevar al cuadrado, entonces me va a quedar coseno elevado a 4 de teta igual a 1 más coseno de 2 teta partido por 2 y todo esto al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es traspasar esta integral a esto. Entonces acá nos queda 16 por 2, ¿cuánto es? 32 tercios. Integral de z1 a z2 y tenemos 1 más coseno de 2z al cuadrado partido por 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, eso lo hice porque el 4 lo puedo simplificar con el 32. ¿Cuánto es 32 dividido en 4? Yo soy pésimo dividiendo. ¿Cuánto es 32 dividido en 4? 8. 8, muy bien. Aquí me falta un dz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a elevar al cuadrado. Entonces acá tenemos 1 más 2 veces el coseno de 2z más el coseno cuadrado de 2z dz. Voy a hacer algo que debería haber hecho de un comienzo, pero es me va a ayudar para no estar devolviéndome la variable original, que al final es como el mayor problema que se va a dar en este caso, ¿ya? Que es encontrando quién sería ese z1 y quién sería ese z2. La diferencial ya no la necesito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago eso? Si en este caso yo digo que x vale menos 2, que es uno de los extremos de la integral, entonces acá voy a tener menos 2 igual a 2 seno de z. O sea, él se va con él y me queda que el seno de z es menos 1. Por lo tanto, z, ¿cuánto vale? ¿El seno de qué cosa me da menos 1?
3 pi medio. Muy bien, 3 pi medio. O menos pi medio. De hecho, menos pi medio. Después si coloco 2, voy a tener 2 seno z, se va ese con ese, entonces me queda que el seno de z es igual a 1. Por lo tanto, el otro z sería pi medio. O sea que esta integral va a quedar así, va a quedar 8 tercios. La integral de 1, que simplemente es z, más 2 veces. La integral del coseno, yo sé que es seno de 2z partido por 2, que es el que acompaña al z, ¿cierto? Más, y aquí tengo un problema, porque esto todavía no lo puedo integrar, entonces lo voy a volver a escribir acá. Ya tengo claro que esto va desde menos pi medio hasta pi medio del coseno cuadrado de 2z de z. Y esto que está acá, que en el fondo ya está integrado. Ay, ¿qué estoy haciendo? Pi medio, pi medio. Bien, entonces me va a quedar. Ese todavía no lo quiero borrar porque quiero que se den cuenta de algo después. Bien, entonces me va a quedar. Entonces acá tengo 8 tercios. Cuando z vale pi medios, aquí tengo pi medios más seno de 2z multiplicado por pi medio, me va a quedar simplemente pi. Menos pi medio menos 2, bueno, este 2, chavo, porque se simplifica con el de abajo, me va a quedar seno de menos pi. Y más, y aquí tengo que saber cómo integrar esta cosa acá. ¿Cómo se hace eso? Entonces acá tenemos desde menos pi medio hasta pi medio, y si nos damos cuenta, el coseno al cuadrado de algo es 1 más el coseno de 2 veces ese algo partido por 2. Entonces acá me va a quedar 1 más el coseno de 4z, porque es el doble, partido por 2 de z. Bien. Listo, estamos casi terminando. ¡Ah! ¿Qué hizo? Bueno. De acá tenemos que saber que el seno de pi es 0, el seno menos pi es 0. Acá teníamos menos pi medio, esos son más pi medio, digamos, más el pi medio tenemos pi. O sea, acá tenemos 8 tercios de pi más. Acá tengo un medio integrado con z, me va a quedar un medio z. Más la integral del coseno de 4z es seno de 4z partido por 4, pero abajo ya había un 2. Es un por si acaso. Y esto evaluado entre menos pi medio y pi medio. Me compraré un computador más rápido que este. Ya. Bueno, entonces al final tenemos igual 8 tercios. Acá tenemos pi, ese no se toca. Entonces ahora reemplazamos el acá. Entonces acá tengo un medio por pi medio más seno de 2pi, porque si coloco el pi medio acá se simplifica con el 4, partido por 8, menos
Cuando vale, me va a quedar un medio de menos pi medio menos el seno de menos 2 pi partido por 8. Esto vale 0. Esto vale 0. Entonces tenemos 8 tercios, tenemos pi, más pi cuarto, más pi cuarto. Entonces tenemos 8 tercios de pi más 2 pi cuartos, que son pi medio. Entonces acá me queda 8 tercios de 3 pi medio. Se va el 3 con el 3, se va el 2 con el 8, me queda 4. Entonces efectivamente son 4 pi. Ah, me había dado 4 pi. Así que Natalia, estás en lo correcto. Bueno, el ejercicio 4 dice, esto de la guía 6, ejercicio 4. Dice así. Dice, un disco tiene una forma circular que cumple con esta condición, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. La temperatura está dada por, y nos dan la función temperatura, que es tx, y igual a 2x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y nos preguntan por los puntos críticos donde t es máximo y donde t es mínimo. ¿Sí? Bueno, directamente, según lo que vimos en una de las clases, lo que yo tengo acá es el dominio de toda esta función es todos los reales, todos reales, ¿cierto? No hay ninguna restricción para el x o para el y. Sin embargo, lo que yo estoy buscando es son los máximos y mínimos en esta región, que están asociados a esta circunferencia. ¿Ya? Parece una papa, pero una circunferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar lo que está dentro de la circunferencia. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es buscar los puntos críticos que estén asociados a él y ver si pertenecen si están dentro de esta circunferencia. Entonces, para eso sabemos que tenemos que hacer la derivada parcial de t con respecto a x y la derivada parcial de t con respecto a y. Si hago la derivada parcial de t con respecto a x, me va a quedar a 4x, que si lo igualo a 0, significa que x vale 0. Y si hago el retiro con respecto a y, me va a quedar 2y, lo igualo a 0, y significa que el y vale 0. Por lo tanto, el punto 0,0 pertenece, de hecho, a la región que estamos analizando, y por lo tanto es un punto crítico en la región que estoy pidiendo, porque está acá. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es analizar el borde de la circunferencia. Como tengo que analizar el borde de la circunferencia, lo que tengo que usar acá es la condición del borde de la circunferencia, que sería simplemente x cuadrado más y cuadrado menos 1, igual a 0. Entonces lo que voy a hacer acá es generar la función de Lagrange, que es L de x, y, lambda, y sería la función, que son 2x cuadrado más y cuadrado menos 1, más lambda veces la condición, que son x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces lo que hay que hacer acá ahora es determinar las derivadas parciales de cada uno de ellos. ¿Ya? Voy a borrar esto para poder determinar lo que nos están pidiendo. Recordemos la función después, en todo caso se las voy a anotar. Bien, entonces lo que tenemos acá sería la derivada parcial de la función de Lagrange respecto a x, que serían 4x más 2x lambda. Después tenemos de L a de I, que sería 2i más 2i lambda. Y por último, si derivo con respecto a lambda, que sería x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Sí? ¿Se visualiza eso, no? Sí, profe. Sí, ya. Así como dato curioso, esta derivada de la función de Lagrange respecto al lambda siempre me va a mantener la condición, en pocas palabras. En pocas palabras, es la condición.
¿Ya? Por si acaso. Ah, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Entonces ahora nuestra pega es encontrar el X, el Y y el lambda. Entonces, yo de acá arriba, si igualo a 0, ¿cierto? Voy a despejar el lambda. Entonces, si despejo el lambda, el 4x pasa restando y el 2x no. No. Olvídense lo que estoy diciendo. Eso no me va a servir acá. No, bien. Aquí igual voy a igualar a 0. Yo de acá voy a factorizar por 2x. Entonces tengo 2 más lambda igual a 0. Entonces yo de acá puedo decir que x vale 0, el cual es una condición que podría darse. Y de acá puedo decir que lambda vale menos 2. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo el menos 2 acá, voy a tener 2 y menos 2 y por menos 4 en el general, igual a 0, ¿cierto? Y de aquí voy a concluir que y vale 0. Entonces, tengo un caso, o cuando x vale 0 o cuando y vale 0. Entonces, si yo reemplazo acá, cuando x vale 0, ¿cierto? Voy a tener y cuadrado igual a 1. Eso significa que el y es más menos 1. Por lo tanto, tengo el punto 0,1 y el punto 0, menos 1. Luego tengo y igual a 0, que sería que x cuadrado sea 1. Eso significa que x puede ser más o menos 1. Por lo tanto, tengo el punto 1,0 y el punto menos 1,0. Y adicionalmente a eso teníamos el punto crítico 0,0 que lo vimos en la vez pasada. Una vez que yo tengo esto, lo que estamos haciendo nosotros es evaluar en la función original. ¿Sí? No les estoy pidiendo clasificarlo utilizando otras condiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay ciertas diferencias que se dan y prefiero no confundirlos más. De hecho, esto es lo más importante. Si nos acordamos de la función temperatura, que era algo así de 2x cuadrado más y cuadrado menos 1. Si no me equivoco. La voy a revisar igual por si acaso. Sí, estamos ok. Lo que vamos a hacer es evaluar los puntos críticos y listo. Por ejemplo, si coloco 0,1 acá, me va a quedar 0 más 1 menos 1, el cual me da 0. Si coloco 0, menos 1, entonces voy a tener 0 más 1 menos 1, que también me da 0. Si coloco el 1,0, lo que tengo va a ser 2 menos 1, que es 1. Si coloco el menos 1,0, voy a tener 2 menos 1, que también es 1. Y si coloco el 0,0, voy a tener menos 1. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, este es el mínimo. ¿Por qué? Porque el valor más chiquitito que nos da. Y este vendría siendo el máximo. Por lo tanto, el mínimo es el punto 0,0 y el máximo serían los puntos críticos 1,0 y menos 1,0. Y ahí estaría la pregunta número 4. ¿Alguna duda? Si yo borrara esto y borrara esta integral, me quedaría esta integral. 1 más df a dx al cuadrado, suponiendo que f es z de x. ¿Alguien se acuerda esto a qué equivale? ¿Alguien se acuerda de esa fórmula? ¿Qué calculábamos usando esa fórmula? ¿Alguien se acuerda o no? ¿O nadie se acuerda?
Primera vez que la veo. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, tenía... Ay, ¿qué hice? Mm. Creo ¿Qué que ya no tal? sé nada. Dice, no sé qué hice. Ya, pero mientras tanto, ¿Y esa línea? esa es la que salió recién, po. Que no sé por qué, pero ya. Nadie se acuerda de esa fórmula en realidad. ¿De verdad que nadie se No la acuerda? había visto, profe. No la había visto. ¿Nunca en la vida? No. Yo lo me paseo. A saber qué. Voy a abrir otra, no. Total, me acuerdo de todo. Ya. Esa fórmula que les mostré recién viene de una fórmula que estoy seguro que por lo menos se las tienen que haber mostrado en cálculo 2, que se llama la longitud de arco. ¿De verdad nunca se la mostraron? Estoy impastado. Sí, vos, pero no de esa forma. O sí. O sea, posiblemente se la escribieron así. Con la rayita, creo. Sí, ya me acordé, profe. Posiblemente se la escribieron así. Mira. Posiblemente se la escribieron como integral, raíz de 1 más y prima al cuadrado de x. Bueno, ¿eso por qué? Porque esta fórmula está asociada a una función de una variable que en el fondo representa una línea, ¿no? ¿Cachai? Aquí, porque representa un área, porque tenemos una superficie, ¿cierto? Y que con el eje XY genera un volumen. Pero esta sería el área que estamos buscando en el fondo, ¿ya? Por eso la fórmula se parece, porque en el fondo la longitud de arco nace de esta fórmula acá. Bueno, entonces acá lo que necesito conocer primero, ¿cierto? Sería conocer el de z de x y el de z de x. Entonces, de z de x, ¿qué sería? ¿Qué es de z de x? Sería 1 partido por 2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Por la derivada del x cuadrado, que son 2x, entonces eso se va con eso y ahí tengo el de z de x. Después tengo el de z de y. El de z de y va a ser lo mismo, pero con y. Entonces, si yo esto lo reemplazo acá, antes de hacer cualquier show, tengo la raíz de 1 más, acá tengo, al elevarlo al cuadrado me queda x cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado, más, aquí tengo x cuadrado más y cuadrado partido en x. Va, ahí. X cuadrado más y cuadrado de x de y, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, podemos sumar estos dos. Entonces me queda 1 más x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado de x de y. Y curiosamente, ese con ese se simplifican, queda 1, 1 más 1, 2. O sea, en el fondo, lo que tengo que hacer es calcular la raíz de 2 de la integral doble del área. Y con eso tengo lo que nos están pidiendo. ¿Sí? ¿Se entendió esa primera parte? Lo hice para simplificar el cálculo, porque lo que vamos a hacer ahora es usar otra cosa. Pero hasta acá, ¿se entendió eso? Simplemente derivé, lo reemplacé y obtengo la expresión que necesito. Ese es el primer paso de negociación para hacer este ejercicio. Segundo paso. Vamos a borrar todo porque en realidad ya la fórmula se simplificó bastante. Pero sigue siendo complicado usar esta fórmula que está acá. ¿Por qué? Porque
me van a aparecer raíces y qué sé yo. Pero el enunciado dice algo hermoso. Dice que esto es un cilindro. Por lo tanto, puedo utilizar coordenadas polares. ¿Sí? Polares porque es una integral doble. Si fuera una integral triple, usaría coordenadas cilíndricas. Pero, ¿qué pasa? Que el problema acá no está asociado a otra cosa, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, chiquillos. Primera cosa, ¿alguien se acuerda cómo eran las coordenadas polares? No, profe. ¿No? No, ¿para qué la mentí? No hay estudiado nada, entonces. Sin considerar la semana pasada, pues, la semana antepasada. Claro, loco, con esto. Ahí está. Esas son las coordenadas polares, pues. X igual a R coseno teta, Y igual a R seno teta. ¿Sí? Bien, después vamos a reemplazar acá. Entonces tengo R cuadrado coseno cuadrado teta más R cuadrado seno cuadrado teta igual a 2R coseno teta. Acá me va a quedar entonces R cuadrado igual a 2R coseno teta. Entonces él se va con él, entonces me queda que R es igual a 2 coseno teta. Pasa que aquí hay algo curioso, ¿ya? ¿Por qué hay algo curioso? Porque generalmente el radio siempre es constante. Siempre me da algo como, no sé, pues de 0 a 3, de 0 a 5. ¿Por qué acá no me dio eso? ¿Ya? Y la razón es la siguiente. Si ustedes... ¿Qué hice? ¿Cómo puedo deshacerme de esto? Pruebe con control Z. Control Z. Cuando tus alumnos te enseñan más, porque saben más que tú. ¡Ah! No sé recién. No sé cómo lo hice. Y Me la salió. flechita de abajo va a retroceder Se lo ve que le una, enseñé. se ve una flechita para retroceder. Acá. Sí, pero no sé por qué no lo rehace. Recién igual apreté. A ver acá. Si sé que es más, pues, pero ¿qué más? Vamos, yo que la vi. Una pizarra nueva. Ya, aquí viene el detalle. Tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 2x. ¿Cierto? Si yo el 2x lo paso para acá, voy a tener x cuadrado menos 2x más y cuadrado igual a 0. ¿Cierto? Si yo sumo 1 en ambos lados de la igualdad, lo que tengo es un x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado igual a 1. Y lo que tengo acá es un x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es una circunferencia, ¿cierto? Pero su centro es el 1,0. Ahí está su centro. Por lo tanto, esa es la circunferencia. ¿Eh? Esa es la circunferencia. Y aquí viene el detalle. Tenemos que recordar cómo operan las coordenadas polares, ¿ya? Para poder determinar los límites de integración. Si ustedes se acuerdan las coordenadas polares, por ejemplo, este punto que está acá está asociado al radio y al ángulo, ¿cierto? Asociado al radio y al ángulo.
Y cada punto de esta circunferencia está asociada al radio y al ángulo. Pregunta. Teta, ¿entre qué valores se mueve? A ver si alguien se acuerda. ¿0 a 2pi? De 0 ya. ¿Pero están seguros que a 2pi? API. De 0 a pi. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos acá, ¿cierto? Tenemos que el ángulo es de aquí hasta acá. Cuando está acá, este es el ángulo. Cuando está acá, este es el ángulo. Cuando está acá, este es el ángulo. Ese es el ángulo. Bueno, acuérdense también de lo que habíamos escrito recién. R era 2 coseno de teta. ¿Cierto? El radio máximo es cuando teta vale pi. Pero quiero borrar. No quiero borrar eso. Lo voy a dibujar de nuevo. Acá. Entonces teníamos esta circunferencia. ¿Ya? Las coordenadas polares usualmente son desde el origen hasta el punto. Esas son las coordenadas polares. Claro, y cuando barren una circunferencia que tiene centro en el origen, es fácil, porque el radio es desde el centro hasta acá. ¿Cierto? Desde el valor más chiquito hasta el valor máximo que tiene la circunferencia. En este caso, ¿entre qué valores se mueve R? ¿Y entre qué valores se mueve teta? Entonces, claramente teta se mueve entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque antes se movía entre 0 y 2 pi, porque yo de acá, claro, partía de acá y me empezaba a mover de esa forma. Pero ahora si me muevo de acá, de aquí a acá tengo ese ángulo que es 0. Pero para llegar acá, ¿qué ángulo tengo? De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera es pi. Es pi medio. Ahí sí. Y ahí el R, ¿entre qué valores se va a mover? Oh. ¿Alguien lo puede visualizar? ¿Entre 0 y 1? Entre 0 y 1. Recuerda que el R se mide desde el origen, no se mide desde el centro de la circunferencia. Desde acá se mide. Entonces, lo más grande es esto. 2. Y lo más pequeño, o sea, de acá empieza, cuando el ángulo vale 0. El radio vale 2. Y de ahí esto va cambiando de acuerdo a esta función. O sea que en pocas palabras, R va desde el 2 hasta el 2 coseno de teta. Eso sería el R. Y ese sería el teta. Bien. Entonces, una vez que definimos eso, lo que vamos a hacer ahora es ir a la fórmula que teníamos. La fórmula decía que el área era igual a la raíz de 2 veces la integral doble. En este caso, voy a colocar... ¿Ah? Para considerar el teta, ¿no se considera solo la parte positiva? Del Lo que 0 al pasa- pi medio. Lo que pasa es que, mira, que nunca se te olvide que cuando tú estás en coordenadas polares, la parte de abajo, por ejemplo, ese punto que está acá, sería a ver, estaría medido de aquí para abajo. ¿Cachai? Que en el fondo el mismo ángulo que está de aquí para arriba, solo que con signo contrario. Pero como el R en este caso depende del coseno, el coseno es una función que es par, por lo tanto da lo mismo el signo. Por eso el valor mínimo es 0
Y el valor máximo sería, en este caso, sería pi medio. ¿Sí? Sí, profe. Por eso no se considera la parte de acá abajo, se considera solamente la de arriba porque en el fondo es lo mismo. Entonces acá tenemos, claro, de 0 hasta pi medios, y acá tenemos desde el 2 hasta el 2 coseno de teta. Y aquí teníamos que hacer que primero este tenía que ser el de r y luego el de teta. Luego tenemos raíz de 2, integral de 0 hasta pi medio. Aquí me va a quedar r evaluado entre 2 y 2 coseno de teta, Ahora tenemos raíz de 2, integral de 0 hasta pi medio, de 2 coseno de teta menos 2 de teta. Ahora derivamos, o sea, integramos. Aquí me va a quedar 2, la integral del coseno es seno. Acá me va a quedar menos 2 teta, evalúa entre 0 y pi medio. Cuando evalúo en 0, acá me va a quedar 0 y me va a quedar 0. Entonces acá me va a quedar raíz de 2, acá me queda 2 seno de pi medio menos 2 por pi medio. Ese se va con ese y me queda raíz de 2. El seno de pi medio vale 0,91. Entonces me queda 2 menos pi. Y esto unidades de área. Y ahí tenemos el resultado. Quiero ver si no me equivoqué en la pauta, esta es la 8. Raíz de 2 pi. Ajigüeña. Profe, agregamos el jacobiano. Toda la razón. Pero toda la razón. Es que esto lo hice para ver si estaban atentos nomás. ¿Qué me faltó acá? Lo tenía en mi cabeza, no lo agregué. ¿Alguien sabe qué me faltó acá? Arribita. El R, ¿no? LR. Faltó el jacobiano. ¿Cierto? Cada vez que se hace un cambio de variable desde coordenadas rectangulares a coordenadas polares, tiene que aparecer una R. Entonces solo, claro, lo cambia todo, porque acá me va a quedar raíz de 2, integral de 0 hasta pi medio, y aquí me queda r cuadrado partido por 2 de teta. Entonces acá tengo raíz de 2 partido en 2, y claro, esto tiene que estar evaluado entre el 2 y el 2 coseno teta. O sea, va a ser 2 menos 2 coseno teta. No, esto al cuadrado, eso al cuadrado de teta. Entonces tengo raíz de 2 partido en 2. Acá me va a quedar, cuando vale, esto está al revés. ¿Cierto? Son 4 coseno cuadrado teta, ahí sí, menos 4. Entonces tengo integral de 0 hasta pi medio de, voy a factorizar por 4, entonces me va a quedar coseno cuadrado teta menos 1 de teta. Entonces eso se simplifica con ese, entonces acá me quedan 2 raíz de 2, ¿cierto? Esto es lo mismo que menos el seno cuadrado de teta desde el 0 hasta pi medio de teta. Entonces tengo menos 2 raíz de 2, tengo la integral del 0 hasta el pi medio de seno de cuadrado de teta. Si alguien se acuerda, el seno cuadrado de teta es esto, es 1 menos el coseno del ángulo doble partido por 2. ¿Sí? Ya.
Entonces ahora tenemos menos 2 raíz de 2, tenemos 1/2 teta menos 1/2 la integral del coseno que es seno de 2 teta partido por 2. Y esto evaluado entre 0 y pi medio. Entonces tengo menos 2 raíz de 2. Cuando vale pi medio tengo 1/2 de pi medios menos, cuando esto vale pi medio, esto va a ser 0. Y cuando coloque 0, esto va a ser 0, así que queda acá. S se va con S y me queda... no, hay algo que está malo. Yo me estoy equivocando en algo. Estoy seguro de eso. Ya, chiquillos.